La historia de hoy se encuentra en el libro de Samuel, capítulos 2 y 3. Dice la palabra de Dios que el niño Samuel crecía y cada día aprendía más acerca del servicio para Dios en el tabernáculo y vivía junto al sacerdote Elí. Samuel no solo crecía en estatura, pero también en conocimiento acerca del Dios Todopoderoso. Y cada año él recibía la visita de sus padres, Ana y su esposo Elcana. Ana cada año le traía a Samuel una túnica nueva que ella confeccionaba para su hijo. Samuel se contentaba mucho de ver a su familia y les contaba a sus padres todo lo que había aprendido y lo que había hecho al servicio al Señor durante ese año. Además del sacerdote Elí y Samuel, también servían en el tabernáculo los dos hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Fines. Pero dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres malos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando la gente llegaba al tabernáculo trayendo los animales para el sacrificio, Ofni y Fines no obedecían las instrucciones del Señor respecto a los sacrificios. Ellos tomaban para sí una parte de los sacrificios que no les correspondía y hacían lo que Dios no les había ordenado. Y cuando la gente se quejaba con el sacerdote Elí, él hablaba con sus hijos, pero muy suavemente, y les decía: hijos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Acaso no saben que están haciendo pecar al pueblo y también están ustedes pecando contra el Señor? Pero luego Elí no les castigaba, ni les disciplinaba, ni les mostraba en la palabra de Dios cómo ellos estaban ofendiendo a la santidad de Dios con su pecado. Y entonces los hijos de Elí continuaban haciendo estas cosas malas delante del Señor. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Y entonces se levantó y fue corriendo hacia donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y se fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama.
Samuel se volvió a acostar. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando al niño. Y entonces Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, tú dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Luego que Samuel volvió a su cama y se acostó, el Señor lo llamó nuevamente, pero esta vez mencionó su nombre 2 veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas en contra de Elí y su familia de principio a fin. Yo le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, desobedecen y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de los hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Dios es santo y nuestro pecado le ofende. El pecado de Elí y de sus hijos había ofendido y enojado al Señor. De igual manera, nuestro pecado, el que tenemos tú y yo, cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando no tenemos amor por nuestros semejantes, cuando tenemos iras, cuando tenemos envidias, cuando decimos mentiras, cuando desobedecemos a nuestros padres. Todas esas cosas Dios las llama pecado y esas cosas están en nuestro corazón y eso nos separa de Dios porque el pecado ofende a Dios. Y en este caso, qué triste que Dios le dijo a Elí que no iba a haber sacrificio ni ofrenda para perdonar los pecados. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Él se ofreció en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados. No importa cuántos sean o cuán graves sean nuestros pecados, la sangre de Cristo fue suficiente para satisfacer la ira de Dios, el juicio de Dios. Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Y ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida y le pedimos que Él sea nuestro Señor y le pedimos que nos perdone nuestros pecados, dice su palabra que su sangre nos limpia de todo pecado y que nuestro corazón viene a quedar como blanco y limpio delante de Dios.
y ahora sí podemos tener una relación con Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo, que nos es dado por gracia y que ahora vive en nuestros corazones, en los corazones de los hijos de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida santa que honre el nombre de Dios. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Él tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor había dicho. Pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Y le dijo que Dios iba a traer castigo sobre los hijos de Elí y sobre Elí por su desobediencia. Y entonces el sacerdote dijo: es la voluntad del Señor, que Él haga lo que mejor le parezca. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como un profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. ¿Cómo nos habla hoy el Señor a nosotros? El Señor todavía sigue manifestándose y revelando su voluntad a sus hijos hoy en día, así como lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos leer, escuchar y meditar en su palabra para poder aprender más y más del Señor y poder crecer espiritualmente. El Señor nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. El Señor quiere prepararnos para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Y también Él quiere prepararnos para que algún día podamos ir con Él al cielo, a esas calles de oro, a el lugar donde le vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Y por eso desde hoy tenemos que aprender a escucharle, a obedecerle y a alabarle, a cantarle, porque algún día lo estaremos haciendo también en su presencia en el reino de los cielos. Dios les bendiga, mis niños. El versículo de memoria de esta semana dice así: habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:9. Esas son las palabras que el sacerdote Elí le dijo a Samuel que dijera cuando escuchara la voz del Señor. Y ese también debe ser nuestro deseo. Repitamos una vez más, todos juntos.
Habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:9.